bloque en Diario de Cultura y nos ocupamos de la educación sexual. Ha transcurrido un tiempo considerable en donde no se podía hablar de sexo en algún momento. Era muy difícil plantearlo en el seno familiar, en el seno escolar. Y hoy, en definitiva, ha cambiado el escenario para bien en muchos aspectos. Por eso vamos a hablar con la licenciada en Pedagogía Lilian Jaule, que es educadora sexual, que es especialista en drogas, victimóloga. Bienvenida. Hola, ¿cómo estás? Bueno, te invitamos justamente para hablar de estos temas de tanta trascendencia en el marco de la actualidad, ¿no? Que tiene que ver con la entrega incluso de material recientemente, Sí. en la currículum, que ha traído toda una polémica. Hablemos de la iniciación sexual de nuestros chicos. Bueno, en realidad dentro de lo que uno tiene como el trabajo permanente con jóvenes, se encuentra que la iniciación se está dando mucho antes de lo que los papás a veces creen, no lo que uno viene teniendo como seguimiento de este tema. Esto varía también en relación a un contexto socioeconómico, en donde la precocidad se da en edad diferente. Hay chicas de 13 y 14 años que ya están teniendo su iniciación sexual. Digo en este sentido chicas porque son las que procuran o buscan justamente esta iniciación como un modo de tener las nuevas experiencias. ¿Son las chicas las que propician más? Las que propician, momentos? sí, en realidad es como que ellas tienen esta necesidad y desde la espontaneidad te lo cuentan, esta necesidad de saber de qué se trata, qué se siente, qué pasa con esto de tener una relación sexual. Lamentablemente está acompañado, digo lamentablemente, porque sigue sucediendo que si bien en otras épocas de esto no se hablaba o se hablaba desde el temor, hoy tampoco se habla demasiado y no se habla aún en la familia, pero tampoco muchas veces se toma, a pesar de que la ley lo exige, como tema dentro de la currícula escolar. Yo digo que la educación sexual en la escuela, cuando te dicen hacemos educación sexual o damos educación sexual, lo hablan desde el sexo pasteurizado, esto que es hablar del óvulo, del espermatozoide, la fecundación, y tranquiliza eso, tranquiliza a la escuela, tranquiliza a los docentes. Estamos haciendo educación sexual, porque la ley lo exige. Hablar de educación sexual es hablar de tantas cosas y es hablar de la persona misma. Por eso es que cuesta tanto hablar de este tema. Pero bueno, nuestros jóvenes, independientemente de esa precariedad que tienen en la información, están teniendo su iniciación más temprana de lo que los papás creen. ¿Aproximadamente en qué edad estamos hablando? Y estamos hablando de las chicas que empiezan a los 14, 15 años y de los varones a veces como que están un poquito más demorados por el tema de la vergüenza, el pudor y por otro lado por su respuesta sexual que tiene que ver cómo van a responder frente a esta nueva experiencia que de pronto sí saben mucho desde la teoría o escuchan o ven, pero no saben qué les va a pasar, cómo van a responder ellos frente a todo esto que es la novedad. Pero el varón siempre como que tiene estos temores. Las chicas son diferentes, las chicas van en una búsqueda del placer y a esto como un agregado que no deja de ser un factor alto de riesgo, el consumo abusivo de alcohol. Porque es un trabajo muy lindo, digo, yo tengo esta experiencia de hace tantos años y cuando trabajo con los más chicos, por ejemplo los de sexto grado, ellos te preguntan cómo ellos sienten, no procesan la pregunta y son muchos más espontáneos, las preguntas son muchos más directas. Muchos docentes a veces se avergüenzan y yo lo tomo con la naturalidad para poder en ellos establecer este vínculo de que sigan preguntando. Las chicas de esta manera también te cuentan cómo es su experiencia, cómo es su búsqueda o cómo son sus intereses. Y por eso te digo que siguen siendo menos pudorosas las chicas para la iniciación o la búsqueda que el varón. El varón sigue manteniendo todo este secreto e intimidad que mantuvo durante mucho tiempo. ¿Y cuál es el secreto para abordar la temática de la mejor manera, institucionalmente, desde la familia, desde el seno familiar, desde el escolar? Vos decías recién, tratar de naturalizar las preguntas así como las hacen
y hablar de los conceptos como tiene que ser, para que ellos, tratar de evacuar las dudas, ¿no? Sí, no es fácil porque cuando hablamos de la sexualidad estamos hablando de nosotros mismos. Nosotros como educadores sexuales exponemos nuestra propia sexualidad. Al docente le pasa exactamente lo mismo y a los papás les pasa lo mismo. Los papás, y a pesar que es una generación de papás jóvenes con los chicos que hoy estoy trabajando, se entiende que son papás de 35, 40 años, que no han recibido tampoco la información sobre lo que es la parte sexualidad. pedagógica. Entonces se ha escuchado, que es muy común y que seguimos lamentablemente haciendo los adultos, hablar de la sexualidad en tono de broma, hablarlo desde la grosería, hablarlo desde el chiste, pero no desde lo que significa la sexualidad humana, que es dignidad, que es amor y respeto hacia uno mismo y que es hablar con los términos que hay que hablar. Y de pronto esto, como no lo tenemos aprendido, lo callamos en la familia y pensamos que nuestros hijos, por no hablarlo, no se interesan, o si no preguntan, no tienen interés, entonces por lo tanto ellos va a llegar otro el momento para empezar a hablarlo. Y la sexualidad o el tema de la sexualidad, somos educadores sexuales desde que nuestros hijos nacen. En todas sus etapas evolutivas hay diferentes estadios que están manifestando la sexualidad humana, desde la etapa oral, desde la etapa anal, y después sí está donde prima todo lo que es lo genital. Pero de pronto los papás creen que educando con el miedo, o por esto de que hablar de educación sexual es hablar únicamente de una relación sexual coital y hablar del embarazo como único tema dentro de la sexualidad, nos quedamos muy cortos. Hablar de la sexualidad es hablar de cómo te sentís frente al otro, cómo son tus conductas, cómo estás representando tu rol de lo que es ser hombre y ser mujer. Esto, el hombre no debe llorar, la mujer debe ser totalmente femenina y tiene roles que cumplir culturalmente, generacionalmente y socialmente. Y bueno, todo esto es sexualidad. Entonces es muy amplio el tema, pero por los chicos y a veces por los papás y los docentes, pensar en hablar de sexualidad es hablar de la relación propiamente dicha, hablar de la genitalidad. Poder postergar esto, porque muchos de ellos te pregunten, bueno, a ver, ¿a qué edad tenemos que empezar? Yo siempre contesto esto, no soy la persona que tengo que decir la edad, ni hay ningún adulto que tenga el derecho de poner la edad de inicio. Sí tenemos la obligación como adultos de decir el por qué la iniciación precoz es riesgosa, cuando no hay información y cuando solamente pasa por experimentar. Es decir, nos estamos perdiendo de una vivencia que tiene que ver con la excelencia, la dignidad y la exquisitez que es la sexualidad humana. Esto de poder encontrarnos uno con otro en algún momento de la vida adulta con una actitud madura frente a lo que vamos a tener como el placer en este intercambio del cuerpo, pero previo a eso tiene que haber otras cosas que se deben conocer. Y el autoconocimiento desde ya, El ¿no? autoconocimiento, el saber qué quiero hacer, el saber cómo me siento y por sobre todo el tema de la autoestima, cómo me respeto. Hay una etapa en donde es la pubertad, donde la autoestima, como en todo momento de la vida, pero ahí se da con mucho más fortaleza. Hay veces que están muy bien, hay veces que están muy mal con su propio cuerpo, y es empezar a presentarse y a conocerse en un desnudo, cosa que a veces los chicos no lo pueden vivenciar. Yo siempre digo a los padres, inviertan en espejos grandes, porque el chico tiene que estar frente a un espejo para conocerse. Exacto. En desnudo, vestido, haciendo caritas, conociéndose cómo se presenta esa sociedad, que no es la sociedad del adulto, es la sociedad de su par, que le va a dar un puntaje en cómo está, cómo se siente y cómo se integra a esta sociedad. Y estas de las experiencias los chicos las van sintiendo, ¿por qué? Porque hay un apresuramiento también en la información que están sintiendo. Hay una sobreestimulación. Una sobreestimulación mal dada. ¿Por qué? Porque a veces los chicos te conocen todas las páginas pornográficas que pueda haber y los papás se creen que ellos no han llegado aún a la búsqueda. En esto no hay dignidad, no hay una relación realmente digna que ellos puedan percibir. Por eso sus preguntas van dirigidas a cómo es una relación anal, cómo es un sexo oral. El tema de la pastilla del día después hoy está presente en cada taller y en cada actividad que yo haga, como un uso ya incorporado dentro de lo que es la sexualidad, por si hubo una relación de riesgo o por si no la hubo, estoy preparada para.
Cuando no debería ser así. Cuando Lilian, no debería ¿alguna ser. lectura, algún libro para aquellas familias que quieren empezar a iniciarse, a leer, para formarse y poder tener sus primeras charlas de educación sexual con sus chicos? Hay una multiplicidad de bibliografía que los papás pueden acceder en las diferentes bibliotecas. Pero en esto yo digo que para hablar de la sexualidad hay que hablar desde el amor y desde lo que uno sabe. Pasa que a veces creemos que todo lo que es enciclopedismo puede ayudar a nuestros hijos. Nuestros hijos escuchan y quieren saber nuestra palabra y nuestra posición frente a la sexualidad. Hay que hablarle naturalmente. Sí, estar siempre atentos a que aquella información que no podemos darle porque no estamos abiertos a conocer de todo, sí acompañarlos. No esto de decir, mira, te sentamos frente a la ginecóloga que ella te va a explicar todo de lo que se trata la sexualidad. O toma el libro, léelo o vos. toma el libro, claro, y léelo, y cualquier cosa me pregunta. Esto de ir acercándole. O estar dando vuelta cuando a los chicos se juntan entre sus pares a charlar para saber qué le está pasando a mi hijo o en qué situación está mi hijo. Sino que hay que hablarles de lo que yo siento y directamente. Con el nombre que hay que ponerle a las cosas por su nombre. Si yo digo esto es un brazo, puedo decir que esto es un pene, que esto es una vagina. Entonces, ¿por qué tenemos miedo a hablar de esa manera con nuestros hijos? Y en las diferentes etapas de la vida hay que responder no solamente con la palabra, a veces respondemos con los gestos. Los silencios responden mucho más a veces que las palabras. Y en los niños que están muy atentos a cómo nosotros respondemos, desde esto hice la pregunta que no debí en el momento menos justo, lo hacemos con el silencio. Entonces siempre contestar a nuestros hijos cuando ellos preguntan. No esperar a esto, ya va a venir papá porque es el tema de papá. No, acá papá y mamá se le responde de la misma manera a nuestro hijo varón o a nuestra hija mujer. Bien. Y si no podemos y no tenemos la respuesta, sí abrir a que incluyamos en esto la respuesta de un profesional. Pero si no, hablarles de lo que es el amor. Y te lo cuento y te lo digo porque te quiero, esa palabra que a veces necesitan nuestros hijos para decir, bueno, ¿por qué no me inicio con la precocidad? ¿Qué es lo que me estoy perdiendo en esto? Me estoy perdiendo todo, de poder llegar a vivir y vivenciar una verdadera relación genital adulta con el placer, pero en donde está dignificado mi ser, con el respeto y con el autorrespeto. Muchísimas gracias, Lilian, por favor, todos estos consejos. Gracias por formar parte de Diario de Cultura también. Nosotros nos vamos a una pausa y en un ratito seguimos con más Diario de Cultura. Quédate por ahí y participa por todos los sorteos que tenemos esta semana.